Vale, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. En fisiológica, que nos quedaban 5 o 6 páginas para acabar el tema 2. Nos habíamos quedado en el punto 6.6.5, el modelo biestable o flip-flop entre lo que sería la vigilia y el sueño. Perdonad un poco la voz, porque ando ahí medio resfriado, entonces voy a intentar no forzar tampoco mucho. Vale, este modelo, el biestable o flip-flop entre vigilia y sueño, fue propuesto por Clifford B. Sapir de la Universidad de Harvard para explicar las transiciones rápidas entre lo que sería la vigilia y el sueño, y a la vez la relativa estabilidad de ambos estados. Figura 23, bueno, donde la vemos aquí, del libro de texto, propone que las conexiones inhibidoras recíprocas, las líneas moradas que veis aquí, entre lo que sería el VLPO y los centros promotores de la vigilia, determinan que solo un extremo del sistema puede estar activo en cada momento. Me refiero que un extremo activo inhibe la actividad del otro, básicamente, ya que solo puede estar activo en sí en cada momento uno de ellos, ¿vale? Entonces, el extremo activo inhibe la actividad del otro, líneas moradas gruesas, como podéis apreciar aquí, estas líneas moradas gruesas, ¿veis? Uno inhibe la del otro. Vale, en consecuencia, pues resulta escasamente inhibido por lo que serían las líneas moradas finas que vemos. Vale, perfecto. Cuando el sistema está en vigilia, las neuronas orexinérgicas, estas de aquí, ¿veis? Esto, para que nos entendamos, la primera imagen es la de vigilia y la de abajo es la de sueño. Entonces, lo que nos dicen aquí es que en la de vigilia, las neuronas orexinérgicas, si os fijáis en el dibujo, está representada por un círculo naranja, pero este círculo naranja está envuelto por un círculo, bueno, está remarcado en negro. Veis que el de abajo, el de sueño, no está remarcado en negro, sino que está remarcado en negro el VLPO. Sin embargo, en el de vigilia, esto es lo más importante con lo que os tenéis que quedar básicamente. Cuando el sistema está en vigilia, las neuronas orexinérgicas del hipotálamo, bueno, del HL, del hipotálamo lateral, de aquí contribuyen a estabilizarlo, estimulando lo que sería la línea roja gruesa, esta de aquí, los centros promotores de la vigilia, cuya actividad está inhibiendo el VLPO y estimula la corteza cerebral para producir esta desincronización en el EEG. Entonces, en resumen, estas neuronas orexinérgicas, las que veis remarcadas en este círculo naranja con el negro alrededor, muy importante, en vigilia, que es con lo que queda, lo que están haciendo es contribuir a estabilizar. ¿Entendéis? Con estas líneas, con esta línea roja gruesa que veis aquí, los centros promotores de la vigilia. Y esta actividad inhibe el VLPO, ¿vale? Estimula la corteza cerebral, etc. Eso es lo importante. Cuando el sistema está en sueño, a diferencia de vigilia, quiero decir, la actividad del VLPO, veis que ahora está remarcada en negro este círculo azul, a diferencia que el de arriba, inhibe los centros de la vigilia. Está inhibiendo los centros de la vigilia y a las neuronas orexinérgicas, como apreciáis aquí. Vosotros veis antes en la anterior, en la vigilia, esta línea gruesa que acaba con un palito aquí. Esto significa que está inhibiendo al VLPO. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el VLPO está inhibiendo los centros de la vigilia y las neuronas orexinérgicas, ¿veis? Tú, y el palito. Y está inhibiendo las orexinérgicas y a la vez está también inhibiendo los centros de la vigilia y las neuronas. Entonces, por lo que estas cesan de estimularlos, que sería la línea roja fina. ¿Veis cómo ahora está dejando de estimular esto? A diferencia como en el anterior sí lo estaba haciendo. Es simplemente quedarse con eso. Es más sencillo de lo que parece. Sobre todo con el dibujo se comprende muy bien, ¿vale? Vale. Y eso, y la corteza cerebral cesa de recibir activación, por lo que aparece el ritmo lento de eje propio del sueño no REM. Vale, los núcleos activados en cada estado del biestable aparecen redondeados por una circunferencia negra, lo que os he dicho yo. En la anterior, la de vigilia, ¿veis cómo está en negro tanto las neuronas orexinérgicas como todo lo del periateductal, rafe dorsal, túbero mamilar, locus coeruleus? Todo esto está redondeado en negro.
Sin embargo, vas para la de abajo, que es la del sueño, y ninguna de estas dos está redondeada, si lo que está redondeada es la del VLPO, ¿vale? Bueno, pues quedarse un poquillo con eso. Si lo lees sin el dibujo, pues te haces un lío. Pero una vez lo ves con el dibujo, se entiende muy, muy bien. Vale. Cada 2 por 3 voy a estar bebiendo un poco de agua porque se me seca ya la garganta en 10 segundos. Supongo que se notará la voz nasal ya, pero bueno. No quería dejar de grabar, por si acaso. Pasa que me está tirando bien. El LSLD del puente promueve el sueño REM, el REM ON y el SGPAVL, que bueno, del mesencéfalo, lo previene el REM OFF, que es lo que os tenéis que quedar muy bien aquí. SLD se refiere al sueño REM, al REM ON, por así decir, y el SGPAVL se refiere al REM OFF. Entonces, para que nos entendamos aquí, trabajos recientes han revelado que en la región del tegmento mesopontino hay un grupo de neuronas ventrales, a locus coeruleus, y ventrales al núcleo tegmental laterodorsal, denominadas áreas sub-LC en gatos o núcleo sublateral dorsal. ¿Vale? En ratas, que son las responsables de la generación del sueño REM. Las lesiones, esto es muy importante, ¿vale? Las lesiones excitotóxicas del SLD, acordaos, SLD, sueño REM, REM ON. Las lesiones excitotóxicas del SLD causan ¿el qué? Una marcada disminución del sueño REM, ya que el SLD es la que promueve el sueño REM, el REM ON. ¿Qué es lo que pasa? Que si fastidias eso, lo lesionas por lesión excitotóxica, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber una disminución del sueño REM, lógicamente, en ratas. Así que su función será pues promover el REM. De hecho, es la forma de que se ha averiguado esto, pues lesionando esto para averiguar que si se lesiona, se deja de producir eso. En este caso, el sueño REM, REM ON. Entonces sabemos con eso que el SLD del puente pues promueve ese sueño REM, ¿vale? En este caso en ratas. Vale, estas células son neuronas REM ON, lo que ponía aquí, ¿vale? Que eso que aparece aquí. Que están inhibidas durante la vigilia por conexiones GABAérgicas procedentes de la región ventrolateral de la sustancia gris periacueductal. Eso es a lo que se refiere lo de SGPAVL. Eso es sustancia gris periacueductual. Por eso antes os lo cité así para no tener que estar diciendo constantemente lo mismo. Las lesiones excitotóxicas de estas neuronas, en este caso, antes vimos cómo era la lesión en el SLD. ¿Qué es lo que pasa si lesionamos, en este caso, excitotóxicas de las neuronas, las del sistema gris periacueductual? Pues que causan que las ratas estén el doble de tiempo en REM. El doble de tiempo. Así que su función, ¿cuál va a ser? Pues bloquear o impedir el sueño REM. Entonces, si las lesionamos, no van a bloquear o impedirlo, por lo cual van a estar el doble de tiempo en REM, ¿vale? Por lo que se denominan neuronas OFF. Bueno, neuronas REM OFF, mejor dicho. Que reciben, a su vez, conexiones inhibitorias GABAérgicas, ¿os acordáis? De las neuronas REM o del SLD, las que dimos antes. Aquí REM ON y REM OFF se inhiben mutuamente. Figura 24 del libro, de texto las conexiones inhibitorias recíprocas, que serían las líneas moradas, como vemos, entre los centros REM, bueno, mejor así, hay REM ON y REM OFF, determinan que solo un centro está activo a la vez, biestable, como ya sabemos. Cuando están en REM OFF, arriba, se inhibe REM ON, línea morada gruesa, que también inhibe escasamente el centro REM OFF, que es la línea morada fina. Entonces, durante la vigilia y el no REM, se están en REM OFF, por así decir, como apagado. En la vigilia, ojito. En la vigilia y en la fase no REM, se está en REM OFF. Cuando se pasa a REM ON, que es la de debajo, la actividad REM ON inhibe al centro REM OFF, como ya sabemos, esa biestabilidad en la que tiene que inhibir una a la otra. Línea morada gruesa, que a su vez está inhibiendo, pero escasamente, el REM ON, el cual activa los mecanismos neutrales que generan las características del sueño REM, como ya sabemos. Vale, esto es un poco mirarlo, leerlo detenidamente, como estamos haciendo ahora, intentando entenderlo y diferenciando las fases, por así decir, entre una de sueño y vigilia
Y sobre todo los dibujos. Los dibujos ayudan mucho. Yo la primera vez que lo leí no atendí mucho a los dibujos y dije, ostras, esto es un poco complejo. Y después lo fui mirando y vi como el detalle ese de que estuvieran remarcadas en negro las que estaban activando y demás, ¿vale? Vale, esta es una parte bastante importante, el tema de sueños lúcidos y de todo esto. Todo, aparte es interesante, quiero decir, que el que no lo conozca, fijo que le va a gustar. Vale, fisiología y función de los sueños. Los sueños no son conductas en sí, sino experiencias subjetivas. Dormir y soñar son objetos de estudio de diferente naturaleza. Para la psicología y la neurociencia resulta teórica y metodológicamente más sencillo estudiar la conducta de dormir que la experiencia de soñar, por lo que se ha considerado una vía de estudio de la neurofisiología de la conciencia. No existe en sí una definición generalmente aceptada de qué son los sueños. Son experiencias mentales que se tienen durmiendo, que suelen estructurarse como narraciones, en las que la acción está constituida por sucesiones organizadas de imágenes complejas. Las imágenes de los sueños son construidas internamente por el cerebro, ya que hay una desconexión sensorial y motora con el exterior. Por eso se califican como alucinaciones. Las imágenes son principalmente visuales, colores, movimientos, formas, y acompañadas de sensaciones auditivas y táctiles, y muy rara vez incluyen componentes olfatorios o gustativos, es cierto. Con frecuencia van acompañados de emociones. Bueno, después vamos a ver un poquillo todo esto por encima bien, pero bueno. Aparece el propio durmiente como espectador y a veces como protagonista. Todo esto ya lo podéis vosotros entender porque ya que todos soñamos y algunas veces nos acordamos, sobre todo si es recién despertado de todo. Y es verdad que muchas veces pues el que está durmiendo pues se ve las cosas como un espectador o a veces incluso es el protagonista de su propio sueño. También otras personas, animales, lugares o fragmentos de sucesos relacionados con el pasado de la persona. También imagino que nos pasará a todos. Lo soñado tiende a desaparecer rápidamente al despertar, salvo que se haga el trabajo consciente de tratar de recordarlo o inmediatamente se escriba o se grabe. Tú de hecho te despiertas y a lo mejor recuerdas el sueño, pero conforme pasen unos minutos o demás, tú ya no te vas a acordar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú lo escribes o lo grabas, tienes ahí como un diario de sueños, por así decir. Vale, los sueños se olvidan por completo si la persona no se despierta inmediatamente después de tenerlos. Exacto. Ay, hoy voy un poquito más lento por el rollo este del resfriado, si no, iría un poco más rápido, pero es que no doy. Una característica importante del funcionamiento cognitivo durante los sueños es la falta de control sobre el transcurso de sus contenidos, a excepción infrecuente de los sueños lúcidos. Esto es curioso, a mí por ejemplo me pasa, o al menos eso creo, que tú estás soñando y que puedas manipularlo. Manipular cómo va a desencadenarse una parte de la historia o modificarla y demás. Entonces es a lo que se refiere, que tú realmente, porque desconectas, después se va a ver la parte del cerebro que tiende a hacer eso. Entonces hay gente que, por ejemplo, pues por norma general, tu característica es que tú no tengas control sobre el transcurso de un contenido. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que sí, que tiene sueños lúcidos. Entonces es otra forma. Vale, punto 7.1. Los sueños se generan por la actividad REM-ON. Los sueños se generan por la actividad REM-ON en el tronco del encéfalo, el tálamo, la corteza cerebral y el sistema límbico, mientras otras regiones cerebrales se desactivan, lo que dije antes, y se inhibe la musculatura voluntaria. La actividad de neuronas REM-ON, o las LSD como vimos antes en ratas, durante el REM correlacionan con ondas de PGO, muy importante eso, ¿vale? Lo de las ondas PGO. Son señales eléctricas sincronizadas que proceden de la región del puente, del núcleo geniculado lateral y de la corteza occipital. La onda PGO podría ser la causa de las alucinaciones visuales de los sueños. Mediante técnicas de neuroimagen se ha comprobado que la corteza visual primaria no participa en la generación de imágenes visuales de los sueños. Las que sí participan son las regiones visuales de asociación situadas en la corteza occipito temporal ventromedial. Vale.
asociados a los MOR, que ya sabéis lo que es los movimientos oculares rápidos, que es lo mismo que REM en inglés, básicamente. Y a las ondas PGO, ¡ay, Dios! Se ha encontrado actividad del hipocampo, de la amígdala y de la corteza prefrontal medial, regiones relacionadas con la recuperación de recuerdos y el procesamiento emocional. Vale, entonces, asociados a estos movimientos oculares rápidos y a las ondas PGO, se encontró esto, que la actividad del hipocampo, de la amígdala y de la corteza prefrontal medial, de las regiones relacionadas con la recuperación de recuerdos y el procesamiento emocional. Lo volví a repetir porque me puse a toser ahí a lo tonto y no... Entonces quedaos con eso, ¿vale? Durante el sueño REM se observa un decremento de la actividad de la región dorsolateral de la corteza prefrontal. Importante esta parte. De la corteza parietal inferior y del giro cingulado posterior. ¿Por qué? Pues están relacionados con la atención ejecutiva, la memoria de trabajo y la reflexividad. Entonces, esto es a lo que me refería cuando hablábamos de lo de los sueños lúcidos. Esto lo que explica es que hay una ausencia de capacidad de razonamiento. Porque cuando tú entras en REM, hay un decremento de esa actividad, de la corteza prefrontal, de la parietal y demás. Por eso hay esa ausencia de razonamiento. Ay, vale. Entonces, a raíz de esa ausencia de razonamiento es por lo que tú, cuando estás soñando, eres incapaz de modificar o de razonar o de diferir eso, porque no lo das cambiado, salvo que tengas esos sueños lúcidos. Pues eso proviene de eso, de que hay un decremento en la actividad de la corteza prefrontal, de la parietal inferior y demás. ¿Por qué? Porque esas están relacionadas precisamente con la atención ejecutiva, con la memoria de trabajo, reflexividad y demás, ¿vale? El mecanismo por el cual la actividad de las neuronas REM-ON del tronco del encéfalo produce la tonía muscular consiste en que las conexiones procedentes, de algunas de estas neuronas activan a interneuronas inhibidoras de las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal, como ya sabéis eso por psicobiología. A lo que se refiere es igual que en la anterior. Hay un decremento de actividad, que eso que de hecho es por lo que se produce la tonía muscular, que es cuando baja esa actividad de músculo y demás. ¿Y eso por qué? Porque se están activando las interneuronas que inhiben a esas neuronas motoras, ¿vale? En lesiones próximas a la región sub-LC del tronco del encéfalo en gatos, en ratas en el SLD, provocan anulación de la tonía muscular durante el sueño REM. Así los animales muestran movimientos corporales, como puede ser, pues, como cazando un ratón, etc. Bien, a esto se le ha denominado conducta onírica, muy importante este concepto, ¿vale? Ay. Vale, a esto se le denomina conducta onírica. Entonces, tú cuando tienes lesiones próximas, en este caso a la región sub-LC del tronco del encéfalo, hay una anulación de esa atonía muscular, entonces sabemos que proviene de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que así los animales muestran movimientos corporales, como por ejemplo puede ser cazando un ratón. Entonces es muy importante quedarse con que a esto se le denomina conducta onírica. Onírica, sueño, ya lo sacáis bien. En la actualidad se ha demostrado que la lesión de las neuronas de la región ventral del SLSLD en las ratas, mediante ácido iboténico, reproduce esta conducta onírica. ¿Qué es lo que pasa? Que en humanos se ha descrito el trastorno conductual del sueño REM relacionado con alteraciones en el tronco del encéfalo, falta de atonía muscular durante el REM, y la consecuencia es que las personas ponen en práctica sus sueños mientras duermen. Ahora, una cosa muy interesante, en este caso que proviene ya del psicoanálisis, aunque se entienda como pseudociencia y demás, que es lo que es básicamente, al menos para mi gusto.
Hay unas partes que intentan explicar esto desde un modo histórico, desde que Freud escribió la interpretación de los sueños y demás, ¿vale? Entonces, la teoría psicodinámica de Freud. Según Freud, los sueños representan la realización de deseos. Normalmente estos deseos son intolerables para las convenciones sociales, así que el sujeto los interioriza y los reprime a través de una instancia psíquica que Freud denominó el censor durante la vigilia, lo que causa ansiedad. Durante el sueño, los deseos se pueden representar desfigurados o transformados, condensación o desplazamiento, por lo que pueden resultar extraños y fantásticos. Los sueños aliviarían la tensión generada durante la vigilia. Básicamente, lo que quiere decir Freud es que tú tienes una serie de deseos, pero las convenciones sociales no te permiten realizar dichos deseos, y eso lo reprimes. Y eso pues te trae una serie de tensión y una serie de causas de ansiedad y demás. Pues Freud a esto lo llamó el censor durante la vigilia. Esto que nos provoca esto. Entonces, los sueños lo que estarían haciendo es aliviar esa tensión que te genera el día a día, mientras tú estés despierto, quiero decir. El sueño narrado sería una vía para que el psicoanalista acceda a los deseos reprimidos en el inconsciente y a los conflictos que causan neurosis en el paciente. Luego nos metemos en una teoría donde ya están Hobson y McCarley, que son los profesores de psiquiatría de la Universidad de Harvard, que se apoyan en la neurofisiología y explican que los sueños en sí consisten en una actividad automática y periódica de los circuitos de la región pontina del tronco del encéfalo, como ya sabemos, donde se sitúan las neuronas REM. Esto activa, a su vez, otras regiones relacionadas con la visión y la percepción del espacio, alcanzando finalmente el prosencéfalo y la corteza, donde se activan regiones relacionadas con las emociones. El tronco del encéfalo tiene el papel de la activación y el prosencéfalo y la corteza el papel de la síntesis. Quedaos muy bien con esto, ¿vale? Lo que dijimos justo antes, además. El tronco del encéfalo, su papel es la activación, activa. Y luego el prosencéfalo y la corteza, que es el siguiente nivel, es la síntesis en sí, de dicha. La información que procesa el prosencéfalo durante los sueños es la que le llega de los sistemas sensoriales, motores y emocionales, activados por el tronco del encéfalo. Todo ella autogenerada de forma automática. Esto es muy importante que os quedéis con esto, que ya lo cité antes. Dentro de Hobson y McCarley, esta teoría de la activación de la síntesis es autogenerada de forma automática, aleatoria y sin relación con el mundo exterior o los deseos. Vamos, todo lo contrario a lo que se podría interpretar desde el punto de vista de Freud. Simplemente ellos lo consideran automático y que no tiene nada que ver con el mundo exterior o con los deseos. Y esa corteza cerebral la que da cierta coherencia y sentido a eso. ¿Entendéis? No es lo que tú tengas en el exterior o demás, es la propia corteza la que está dando una cierta coherencia y un sentido a eso. Es complejo, no, la verdad. Ahora, esto es interesante. Vamos a ver a Hobson y Solms después. Hobson, los sueños son epifenómenos del funcionamiento cerebral, sin ningún efecto sobre dicho funcionamiento. Están impulsados por la actividad autogenerada de las neuronas del tronco del encéfalo, que a su vez activan otras regiones del cerebro. Y el contenido de los sueños es el correlato fenomenológico de la síntesis que la corteza cerebral construye con toda esa información aleatoria y sin sentido. Para Hobson, los sueños pueden servir de modelos de estudio de la psicosis, ya que comparte la construcción de representaciones mentales incoherentes con la realidad. Ahora, esta parte interesante de Solms, que básicamente es como una reivindicación de lo que dijo Freud, vamos a entenderla desde este punto, ya veréis. Según Solms, los sueños se originan en el prosencéfalo, como ya sabíamos, alrededor de los sistemas dopaminérgicos, mesolímbicos y mesocortical, que dan soporte neurobiológico a los estados motivacionales y a los de satisfacción y recompensa. Lo fundamenta en que las personas con daño en el tronco del encéfalo, aunque no muestran un EEG desincronizado como en REM, siguen soñando. Y aquí viene lo curioso. Pero las personas con daño en las estructuras prosencefálicas mencionadas, aunque muestran REM, no sueñan. Entonces, así que habría que distinguir las neuronas REM-ON de las DREM-ON, las dopaminérgicas, que estarían en el prosencéfalo,
sería una reivindicación de la idea de Freud a través de la cual los sueños están impulsados por deseos insatisfechos. Ahora, los modelos neurocognitivos de los sueños. William Domhoff, profesor de Sociología y Psicología de la Universidad de California en Santa Cruz, aportó un modelo neurocognitivo de los sueños donde los contenidos generalmente son continuación de los asuntos que ocupan la vigilia. Se fundamenta en cientos de registros de narraciones de sueño donde se constata que lo que se sueña es bastante parecido a las preocupaciones de la vida diaria. Domhoff aporta más investigaciones que indican que la complejidad de los contenidos de los sueños se desarrolla durante la infancia, junto con otras capacidades cognitivas como puede ser la visoespacial, lingüística y mnemónicas. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños pequeños se informan de mucho menos sueños que los adultos, vamos, en laboratorio, y no suelen aparecer agresiones, desgracias ni emociones negativas. Para Domhoff, los sueños están relacionados con otras variables psicológicas y muestran una continuidad con el día a día, pero no supone que tengan un propósito en sí. Luego Nir y Tononi, en 2010, revisando los datos, indican que los sueños se pueden considerar una forma de imaginación, puesta en funcionamiento a partir de deseos, pensamientos abstractos y recuerdos, procesados en regiones superiores del prosencéfalo y luego fluiría hacia otras regiones inferiores del cerebro relacionadas con la percepción, de manera que los productos previamente imaginados se representan en la mente en forma de alucinaciones. Esta propuesta de arriba a abajo estaría más de acuerdo con la dirección del mecanismo que propuso Freud para la generación de imágenes visuales durante los sueños, a lo que denominó regresión. Vale. Vamos a ir ahora con los trastornos del sueño. El punto 8. Esto me sorprendió bastante a mí, lo de que hubiera más de 80 trastornos del sueño. Pero bueno, aquí vamos a hacer referencia a 4 o 5 por ahí. Tampoco vamos a dar los 80. Pero es curioso, hay muchísimos, una barbaridad. Vamos a ver uno de los más comunes primero, que es el el insomnio. Vale, vamos allá. Qué viejo voy, la Virgen. Bueno, insomnio. Es el trastorno más común. Su incidencia aumenta con la edad y es más frecuente en mujeres. Causa somnolencia durante el día y puede acarrear alteraciones cognitivas y comportamentales. Hay el insomnio secundario y el primario. El secundario es generado como manifestación secundaria de alguna enfermedad o por el uso de drogas o fármacos. Muy importante. Bueno, esto, como lo acabo yo de hacer en preguntas de Patreon, e incluso hago también las preguntas en Telegram, en grupos de Telegram, quiero decir, de estas materias. Cuando hago yo las preguntas para mí, para estudiar o demás, también las subo ahí. Y muchas preguntas tiran por aquí. Por esta parte, dentro de los trastornos del sueño se habla mucho del insomnio. No solamente del insomnio, sino de las apneas y de muchas más. Pero bueno, quedaos muy bien con esta diferenciación y sobre todo pues con que es el trastorno más común, que va aumentando conforme aumenta la edad y que se da más en mujeres que en hombres en este caso, ¿vale? Hay el insomnio secundario y el primario. El secundario es generado como manifestación secundaria de alguna enfermedad o por el uso de drogas o fármacos. Vamos, que viene de forma secundaria. ¿Por qué? Pues porque tienes una enfermedad o porque le das a la mandanga bien. Insomnio primario, de que es más frecuente el insomnio agudo. ¿Causado por qué? Por acontecimientos estresantes. Pues puede ser una pérdida, por un conflicto. También está el insomnio psicofisiológico, que está causado pues por la ansiedad que genera el no poder dormir. Es un círculo vicioso, es una retroalimentación en la que dices, Dios mío, no doy dormido. Y como no doy dormido me genera ansiedad. Y como me genera ansiedad no puedo dormir. Y así. O por hiperactividad mental. Puede mejorar cambiando el entorno habitual para dormir, por ejemplo. Vale. El tratamiento farmacológico puede ser la administración de benzodiazepinas. Muy importante que os quedéis con esto, ¿vale? Bueno, son agonistas del receptor A del GABA, que actúan como hipnóticos, ansiolíticos y miorrelajantes, ¿vale? Aunque crean tolerancia y dependencia, por lo que se ha de administrar en periodos cortos. Alteran la estructura del sueño porque suprimen la fase del sueño profundo e incrementan la del sueño ligero. Decrementan, entonces, los microdespertares.
Esas breves entradas, ya los conocemos, pero bueno, breves entradas en vigilia, que producen la sensación subjetiva de no haber dormido bien y facilitan un sueño más continuo. El zolpidem es un principio activo relacionado con las benzodiazepinas, que no suprime el sueño profundo. La administración de melatonina, muy importante, como hipnótico, no como cronobiótico, muy importante esto, ¿vale? Que es lo que hace mejorar el sueño y la lucidez matutina en personas mayores, y su retirada no produce abstinencia. Ya sabéis, la melatonina que la toma mucha gente. Y más a medida que vas avanzando en edad, lógicamente. Actualmente se utilizan antagonistas o bloqueadores de los receptores de orexinas, péptidos que activan los sistemas de la vigilia, como es el suborexant. Estos compuestos se denominan DORAs, Dual Orexin Receptor Antagonist. El insomnio también se puede tratar con técnicas psicológicas, como el control de estímulos, la terapia de restricción de sueño, el tratamiento en relajación, la higiene del sueño o la terapia cognitivo-conductual. Las apneas del sueño, muy importante esto, se caracterizan ¿por qué? Por fallos en la ventilación pulmonar durante el sueño, que es lo que se llama hipoxemia, que es una disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre, y fragmentación del sueño por microdespertares. Se diferencian dos tipos de apneas, la central y la obstructiva, muy importante. A ver, la sacáis bien, ¿eh? Las centrales, donde el sujeto deja de respirar de manera intermitente, sin esforzarse por recuperar la respiración. Muy importante lo de sin esforzarse por recuperar la respiración. Cuando ocurre en la no REM y lo causa una disfunción del sistema nervioso central. Sistema nervioso central, central, apnea, central. Con eso ya os sacáis. Pero ocurre en la no REM, ¿vale? Y sobre todo el quedarse con esa parte de apneas centrales. Luego las obstructivas, obstruir, ahí ya lo sabéis, donde el aire no llega a los pulmones. ¿Por qué? Por una obstrucción nasal, como estoy yo ahora básicamente, o faringia, más frecuente en N1, N2 y REM. Suelen acompañarse de ronquidos si el sujeto se esfuerza por recuperar la respiración. ¿Veis la diferencia entre el de arriba y el de abajo? El central no se esforzaba por recuperar la respiración, sin embargo este sí, por recuperarla. Y esto pasa más en varones, en hombres. Es eficaz dormir con una máscara de presión, no sé si lo habéis visto yo, a ver, nunca lo he visto en la vida real, pero tengo visto incluso pelis donde se ve que el paisano se coloca la máscara de presión y una locura, en verdad. Pero bueno, necesario, lógicamente. Y la nariz que impulsa el aire hacia los pulmones, básicamente eso es lo que te ayuda. La somnolencia diaria de estos pacientes podría estar causada por la hipoxemia y no por los microdespertares en sí, ¿vale? Ahora, narcolepsia con cataplexia, que esto ya es un combo bueno. Este trastorno se incluye en las hipersomnias. Se trata de una excesiva somnolencia diurna con siestas frecuentes y disrupciones del sueño nocturno, debidas a muchas transiciones entre el REM y la vigilia y entrada directa a REM, además de cataplexia, que es la pérdida brusca del tono muscular provocada por emociones fuertes como puede ser la risa o la ira, de duración de unos segundos y rápida recuperación. Pueden aparecer alucinaciones hipnagónicas y o hipnopómpicas, que consisten en sensaciones visuales, auditivas o táctiles, vividas al inicio del sueño o al despertar, y parálisis del sueño, imposibilidad de moverse o hablar. La persona se da cuenta de que está despierta. Todos estos síntomas se consideran fenómenos disociados del sueño REM en vigilia. En la actualidad, se sabe que este trastorno se debe a un deterioro del sistema orexinérgico. ¿Os suena? Lo vimos antes. Esas circulitos naranjas que estaban rodeados. Dios, ahora ya puedo hablar por fin. En perros es causado por deficiencia en el receptor de orexina 2. En humanos se debe por la pérdida de alrededor del 90% de las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral y regiones adyacentes. Probablemente sea por un proceso autoinmune. Esto es muy importante acordarse. El hecho de por qué pasa esto, pues dicen que probablemente sea por un proceso autoinmune, en el que algún factor medioambiental lo que hizo es que nuestro sistema inmunitario cogiera y dijera: voy a atacar a estas células orexinérgicas. Si no, no tiene sentido que las ataque, pero un factor medioambiental sí que puede producir eso. Eso es como cuando el sistema inmune, es como con el lupus, cuando el sistema inmune se ataca a sí mismo, bueno, una movida ahí. Pero bueno, básicamente es eso, un factor medioambiental que desencadena que nuestro sistema inmune ataque a esas células orexinérgicas. Es por eso que haya este trastorno o este deterioro en el sistema orexinérgico. ¿Vale? No es posible administrar orexinas. ¿Por qué? Porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Una de las formas es a través de la nariz. Vamos, intranasal. Porque eso
atraviesa la barrera hematoencefálica. Para tratar la somnolencia diurna se emplean estimulantes como las anfetaminas o el modafinilo. Y para tratar las irrupciones de REM, en vigilia se emplean antidepresivos tricíclicos que suprimen esta fase. Importante también saberlo. También se emplea oxibato sódico, que es un depresor del sistema nervioso, derivado de un metabolito endógeno del GABA, lo que trata todos los síntomas de la narcolepsia con cataplexia, ¿vale? Entonces ya sabemos con qué se trata. Quedémonos bien que para tratar esa somnolencia diurna, estimulantes, anfetaminas o modafinilo. Ya está. Y luego, el rollo es que en vigilia se emplean antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué? Para suprimir esta fase. Vale, los trastornos del sueño por alteraciones del ritmo circadiano. Se caracterizan por un desajuste persistente en el patrón circadiano de sueño-vigilia y el patrón dictado por la norma social. ¿Qué tendríamos aquí? Síndrome de la fase del sueño retrasada. Quedaos con lo de retrasada, porque se caracteriza ¿por qué? Por la imposibilidad de dormir hasta que es una hora muy avanzada de la noche. En plan, tú estás en retraso de sueño, porque no has dormido hasta que es muy muy tarde por la noche. Entonces, síndrome de la fase del sueño retrasada. Se retrasa. Por lo que provoca una gran dificultad para madrugar. Es más frecuente en adolescentes y se puede tratar con melatonina, administrada en las últimas horas de la tarde para adelantar el ciclo circadiano. La gente que le cuesta mucho dormir hasta tarde, ¿qué hace? Se toma la melatonina unas horitas antes o por la tarde para que empiece a hacer efecto y a dormir. Síndrome de la fase del sueño adelantada. ¿Esto qué va a ser? Pues lo contrario que la retrasada. Se caracteriza ¿por qué? Por la dificultad de mantener la vigilia a partir de cierta hora temprana de la tarde. En plan, el mantenerte despierto cuando va a empezar casi la noche. ¿Qué es lo que pasa? Pues que te conlleva a madrugar excesivamente. Si tú te duermes, yo qué sé, a las 8, a las 7 de la tarde, pues te vas a levantar muy, muy, muy temprano. Vas a madrugar excesivamente. Entonces es más frecuente en personas mayores. Por tratarlo se emplea iluminación intensa, intentando retrasar el reloj circadiano. Si tú estás con mucha luz, le dices a tu cerebro, oye, que estamos de día, que estamos de día, que estamos de día. El jet lag, que ya lo conoceréis algunos de los que si habéis viajado en avión y demás, ya lo sabéis. Que de hecho esto es una cosa muy curiosa, yo esto no lo sabía. Que del este la adaptación es más difícil cuando haces un viaje al este que si lo haces al oeste. Bueno, lo voy a explicar ahora, no me voy a adelantar. El jet lag o alteración de sueño por viaje en avión ocurre por el cambio de uso horario. Se desincroniza el sueño-vigilia, aunque remite en pocos días. Es como si tú estás aquí y te vas para Argentina o te vas para tal. Entonces vas a llegar a una hora diferente, entonces tú tienes ahí como un pequeño cacao. Es porque estás cambiando el uso horario. Estás desincronizando el sueño y la vigilia. Pasa que, bueno, eso pues remite en unos días, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que, por ejemplo, se toma una melatonina... Bueno, no una melatonina, pero sí. Un compuesto de melatonina y demás unas horas antes de que vaya a dormir. Entonces ya se adelanta a, ¿sabes? Entonces, la adaptación es más difícil, esto es lo que os comentaba, en viajes hacia el este, porque se ha de dormir antes que en viajes hacia el oeste, donde solo hay que esperar unas pocas horas más para ir a dormir. Un jet lag de viaje hacia el este se podría tratar con la melatonina unas horas antes de la hora de dormir. Vale, los cambios en turnos de trabajo, por ejemplo, ¿sabéis? La gente que trabaja de noche, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, también alteran el ritmo circadiano. Los trabajos nocturnos provocan un sueño inadecuado. Yo pasé unos meses, de hecho, trabajando de noche y sí que es cierto que lo notas. Por ejemplo, los trabajos nocturnos provocan un sueño inadecuado. ¿Por qué? Porque la iluminación diurna es el Seisever, que es la palabra que ya vimos antes, principal de sincronización, eso se refiere a lo endógeno y exógeno, principal de sincronización del reloj circadiano del núcleo supraquiasmático. Ahí estamos. Vale, las parasomnias de la fase no REM, y creo que aquí ya acaba. Sí, vale. Vamos a mirar, esto es interesante. Vamos a ver en cada uno de ellos las características que tienen, la edad y el sexo, la consciencia y el tratamiento. Por ejemplo, dentro de las parasomnias, que son experiencias o comportamientos que no son deseados dentro de lo que es el sueño, ¿vale? Entonces, el sonambulismo. Por ejemplo, seguramente conozcáis a alguien que es sonámbulo. Pues, ¿qué es lo que pasa? Esto ocurre durante la no REM de ondas lentas, básicamente en la N3 profunda, en el primer tercio del periodo del sueño. Dentro de la edad y del sexo es más frecuente en la infancia, y no hay una diferencia de sexos. Entonces es más frecuente en la infancia y no hay una diferencia de sexos.
la persona despierta y refiere no recordar nada. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues bajas dosis de benzodiazepinas y terapia psicológica. Los terrores nocturnos ocurren también en la no-REM de ondas lentas, especialmente la N3. Lo mismo en el primer tercio del sueño profundo. ¿Qué es lo que pasa? Que además tiene episodios de llanto incontrolable. Y es lo mismo, es más frecuente en la infancia y no hay diferencia entre los sexos. Este caso es bastante sencillo porque es muy parecido todo. La persona se despierta y no refiere recordar nada y lo mismo. Baja dosis de benzodiazepinas y terapia psicológica. Es exactamente lo mismo que el sonambulismo, salvo que dentro de las características hay episodios de llanto incontrolable. De hecho, ya la palabra terrores nocturnos pues ya te da un poco la idea de que bien no lo va a pasar. Pesadillas, las hemos tenido todas. Lo mismo, ocurre durante la fase, pero en este caso REM. Una pesadilla tienes que estar soñando, ¿vale? En este caso tienes que estar en la fase REM, lo que sería en el tercio final del periodo, no en el primer tercio como ocurre en la no-REM y demás, ¿vale? Son sueños de contenido pues intenso y angustioso, eso ya lo deducís. ¿Qué es lo que pasa aquí en edad y sexo? Que es más frecuente en mujeres las pesadillas. Las padecen entre el 10 y el 50% de los niños y el 1% de los adultos las sueñan semanalmente. La persona se despierta y lo recuerda de forma vívida y con frecuencia terrorífica, a diferencia de los terrores nocturnos y el sonambulismo, que la persona se despertaba pero no se acordaba de nada. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues técnicas de psicología, de terapia de ensayo en imaginación, se llama así. Por último tenemos el TCSR, que es el trastorno conductual de sueño REM. Esto pasa, pues, hombre, en el sueño REM, lógicamente. Lo mismo en el tercio final del periodo nocturno. Ausencia de atonía muscular, eso ya es raro. ¿Sabes? Tiene que haber atonía muscular cuando estás en REM. Pues hay ausencia. Aparición de conductas diversas, a veces agresivas. Es más común en varones. 50, sobre todo de los mayores de 50 años, y prevalencia del 0,5. Termina cuando el sujeto se despierta y refiere que estaba teniendo un sueño del que formaba parte la conducta manifiesta, de ahí ese trastorno conductual del sueño REM. ¿Qué se le da? Administración de clonazepam o desipramina, lo que es un antidepresivo tricíclico. Vale, lo dejamos por aquí y a ver si descanso un poco, que si no me voy a quedar medio muerto. Bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.